Hola, hoy vamos a hablar acerca de la Mass Communication Research. Teoría de la comunicación. La investigación sobre la comunicación colectiva se remonta a inicios del siglo XX. La investigación sobre la comunicación en general tuvo sus orígenes en la necesidad de mejorar las esferas de la educación, propaganda, telecomunicación, publicidad, relaciones públicas y humanas. El acto comunicativo empieza con la vida misma y asume formas diversas y complejas. El siglo XIX, siglo de la invención del sistema, técnicos de base de la comunicación, ondas hertzianas y del principio de libre cambio, ha visto nacer naciones fundadoras de una visión de la comunicación como factor de integración. El sentido de las teorías de la comunicación social. ¿Qué es una teoría? Grupo de leyes o principios generales interrelacionados entre sí, hipótesis que se han verificado en repetidas ocasiones que versan sobre algún aspecto de la realidad. ¿Cuál es la función de una teoría? La función de la teoría es explicar, predecir y describir relaciones sistémicas entre los hechos. Ejemplo, la influencia de los medios de comunicación en la audiencia. Esta la podemos explicar a través de diversas teorías. La teoría de la bala mágica, también llamada teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría puede explicar cómo influyen los medios de comunicación en las personas. Hablar de teorías de la comunicación parece suponer implícitamente que existe una teoría unificada sobre los fenómenos comunicativos, acciones o interacciones comunicativas, cosa que, como veremos, es erróneo. No podríamos hablar de una teoría sino de diversas teorías que en muchos casos se contraponen. No muchas de las personas pensamos igual. Ejemplos de teoría. Saber operativo. Aglutina los conocimientos de carácter eminentemente práctico. Ofrece orientaciones sobre el funcionamiento de los medios. Teorías de carácter normativo. Se centran en cómo deben laborar los medios. Desempeñan un papel destacado en las funciones de adoptan los medios como instituciones. Teoría científico-social. Analiza sistemáticamente la naturaleza, el funcionamiento y los efectos de la comunidad social. Mass Communication Research. Esta es una corriente que irrumpe a mediados del siglo XX, con el objetivo primordial de analizar los efectos sociales, culturales y psicológicos de los mensajes que se transmiten por los medios masivos de comunicación y las relaciones del público frente a las propuestas mediáticas, con el objeto de obtener claves para conducir al comportamiento de las masas. Su lugar de nacimiento fue en Estados Unidos, con una fuerte influencia europea. ¿Por qué surge Mass Communication Research? Esta surge para conocer los efectos de los medios de propaganda bélica y la necesidad de movilizar a la opinión pública en tiempos de guerra. Padres de la Mass Communication Research tenemos a Harold Laswell, Paul Felix Lasserfeld y Kurt Lewin. Teorías de la Mass Communication Research. La aguja hipotérmica. Así, la teoría hipotérmica mantenía la premisa de que con un mensaje determinado e inyectado a individuos masificados, pasivos y alineados se obtendrían los efectos esperados. Es decir, si el objetivo era convencer acerca de determinada idea, la audiencia respondería favorablemente y accionaría en consecuencia. Teoría de los efectos mínimos o efectos de los líderes de opinión. Para esta época la audiencia tenía más conocimiento acerca de los medios audiovisuales, por ende los efectos de manipulación son mínimos. Este viene a ser un receptor selectivo, refiriéndose a que éste va a ir seleccionando lo que va a consumir, por decirlo así, de los medios y que no. En resumen, la audiencia se vuelve más compleja. Los mediadores son los líderes de opinión. Estas son personas bien preparadas y carismáticas, por los cuales se denominan los líderes de opinión. Teoría de la agenda setting. Se imponen variedad de temas mientras que cantidad de temas pasan a segundo plano, lo cual es denominado como construcción de agenda. Se selecciona la información,
Los medios son creadores de la realidad por privilegiar información sobre otra. Así se argumenta que lo que no se menciona no tiene privilegio, por ende no existe. Surgimiento de la sociedad de masas. Surgió gracias a la Revolución Francesa y a la sociedad de consumo por aglomeraciones en los centros urbanos. El surgimiento del movimiento obrero, los derechos ciudadanos, la alfabetización y la intervención en la vida política. Todo esto va a llevar al surgimiento de la capacidad de consumo, sabiendo que masa es igual al nuevo sujeto social y producción cultural es igual a cultura de masas. Tomando el surgimiento de la sociedad de masas, podemos definir que hace referencia a aquella parte de la población que, en la antigüedad, no forma parte de los estamentos políticos, sociales y económicos de la época. Por ejemplo, la influencia de los medios en la comunicación. Hablar de teoría de la comunicación parece suponer implícitamente que existe una teoría unificada sobre los fenómenos comunicativos, así tales como acciones o interacciones comunicativas, cosa que como veremos es erróneo. Asimismo tenemos los tipos de teorías o conocimientos. Una de ellas es el saber operativo. Aglutina los conocimientos de carácter eminentemente práctico. Ofrece orientaciones sobre el funcionamiento de los medios, al igual que teorías de carácter normativo. Estos nos dicen que se centran en cómo deben laborar los medios. Desempeñan un papel destacado en las funciones que adoptan los medios como instituciones.